¿Conoces tú a personas que son muy buenas opinando, pero muy malos actuando? Y gente que son extraordinarios soñadores, pero malos hacedores. ¿Existirán ellos en la iglesia? La respuesta en el episodio de hoy de Cambiar o no cambiar. Bienvenidos, apreciados amigos, el pastor Arnaldo Cruz de este lado. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast y a este nuevo episodio de Cambiar o no cambiar. Me acompaña el autor del libro que estamos analizando en todos estos capítulos, el pastor Abdiel del Toro. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Arnaldo. Dios te bendiga y también a todos los que están conectados con nosotros. Felices de poder tener esta conversación y de que todos ustedes se unan a esta conversación de seguir añadiendo a los conceptos que están en el libro, de cambiar o no cambiar y tenerla esta conversación entre amigos, con ustedes, es para mí una gran alegría. Y como siempre tenemos con nosotros al filósofo y doctor Henry Barrios. Pastor, bienvenido. Gracias. Yo ya estoy cambiando. Por estar con ustedes ya estoy cambiando. Lo hemos contagiado nosotros, sí, ¿verdad? sí. Y eso es lo lindo del podcast. Somos tres amigos, tres generaciones, tres culturas diferentes. Bueno, eso de generaciones distintas, tenemos que discutirlo un poco, pastor, pero sigamos está adelante. muy marcada, pastor. Y podemos compartir tres países diferentes, tres formas de crianza diferentes, pero tres amigos que compartimos y queremos una meta, que es la que hemos presentado en el libro y que tú escribiste, y es que puedan las personas ser ganadas para honra y gloria de Cristo Jesús. Uh-huh. Mi abuelo tenía un primo que le dijo, mira, a la esposa le dijo el primo, prepárame un buen desayuno que voy a limpiar la finca. Y la esposa le preparó en dominicana yuca, queso frito, aguacate. El hombre va a limpiar la finca. Y él se paró frente a la finca y dijo, mañana yo voy a comenzar limpiando el ala derecha, sigo limpiando el ala izquierda y termino por el centro. Y se fue para su casa. Y todos los días le decía a la esposa, prepárame el desayuno que estoy resolviendo la finca. Y volví y se paraba y decía, mañana yo comienzo por el lado derecho, sigo el ala izquierda y termino por el frente. Un día la señora le dice, mira, vete al frente que yo te voy a llevar el desayuno. Y cuando la señora llega, la hierba mala está de este alto. Y ella no lo vio, ella solamente escuchó al primo de mi abuelo que decía ya, mañana yo comienzo por el lado derecho, sigo por el lado izquierdo y termino por el centro. Muchas personas son como el primo de mi abuelo, Uh-huh. que son muy buenos. Ellos saben qué es lo negativo que está pasando en la iglesia. Ellos saben los problemas que está pasando en la iglesia. O por lo menos tienen una opinión. O por lo menos tienen una opinión. Pero son muy malos siendo partícipes de ese equipo visionario que hemos hablado en capítulos anteriores, de ese grupo de personas que quieren crear un cambio. ¿Cómo podemos nosotros tomar a los primos de mi abuelo, que son miembros de nuestra iglesia, y convertirlos en personas que puedan pasar de personas que opinan a ser hacedores? Sabes que, Arnaldo, estamos hablando en el libro acerca de cambio, de cómo liderar procesos de cambio. Y comenzamos hablando del primer paso, que es evaluar, claridad, definir realidad, crear sentido de urgencia. Después hablamos del grupo, ¿verdad? Esa alianza, ese equipo visionario que se va a crear, ese equipo de trabajo que va a ir liderando el proceso. Y después desarrollar un mapa, desarrollar con claridad una visión, la misión, las estrategias. Pero llegamos a la parte más crucial. Y es que las iglesias, como tú bien dices, muchas veces tienen, y las organizaciones, personas que tienen opiniones, lo que debe pasar, lo que no debe pasar, pero nunca se organizan para implementar las estrategias. Esa es la cuarta palabra de la palabra camino. Y justamente ahí es donde estamos. La palabra camino, el acróstico camino, que son los 6 pasos. Uh-huh. Este es el cuarto paso, que es el proceso de implementación. Y es que puede ser tal vez que la iglesia reconoce sus necesidades y sus desafíos. Y tal vez tienen hasta un equipo dispuesto a trabajar. Y tal vez hasta comienzan a definir su misión, sus estrategias, pero de momento se dan cuenta que al fin del día no pisan y no arrancan porque el proceso de implementación o es débil o se desanima muy rápido o al primer viento de resistencia ya se echan para atrás. Uh-huh. Entonces, el proceso de implementación tiene que organizarse y tiene que estructurarse también de la mejor manera para que pueda ser efectivo, porque si no los cambios nunca van a pasar. Con opiniones las cosas no cambian. O sea, estamos hablando que
cuando ese grupo visionario se reúne, ellos no son los que van a crear solamente el mapa de seguimiento, sino que también van a crear la estrategia para comenzar a implementar los pasos que ellos mismos crearon y contagiar a sí mismos al resto del liderazgo y de la Y iglesia. debe ser el equipo de líderes que vayan al frente de esas estrategias también. Y es como dijera Thomas Edison, que dijo, la estrategia sin ejecución es una alucinación. Sí, señor. Y muchas veces en las iglesias lo que tenemos es mucha alucinación, porque tenemos ideas, tenemos estrategias, tenemos opiniones, pero nunca se llevan a cabo, no se implementan. O cuando se empiezan a implementar y alguien se resiste, pues todo se apaga otra vez. O damos 2 pasos y después no somos consistentes. Comenzamos un sábado y ya después el otro se nos olvidó otra vez todo el plan. Entonces, la fase de implementación es bien importante. Tener en la mente claro de que el proceso de implementación hay que tomarlo tan en serio como los anteriores y como los que vienen después, es vital para que el cambio pueda hacerse en la iglesia. ¿Cómo ha lidiado el pastor Barrios con los primos de mi abuelo? Porque los primos de mi abuelo están en todos los lugares, ¿verdad? Cuando ha querido implementar algo y ya se ha creado la visión, se ha creado el mapa, se ha creado la evaluación, estoy aquí en el punto A, quiero llegar al punto D, ¿cómo yo paso del A al B, del B al C, del C al D? ¿Cómo ha lidiado eso? Porque siempre en el proceso de implementación hay un proceso de resistencia también. ¿Cómo le ha ido a usted con los primos? No, que no puedo decir, acuérdense que yo he sido laico y he sido 40 años estando en el banco y tomando posiciones de liderazgo. En los bancos de la iglesia. En los bancos de la iglesia. Sí, no en el Banco de América. También en el banco, en todos los bancos. Lo he tenido que vivir de ambos lugares. Hay veces que la persona que teóricamente se denomina laico, pero que vendría a ser una persona con ministerio no pago, por así decirlo, tiene que asumir el liderazgo y el costo que significa hacer avanzar algo. Todo avance, todo proceso de caminar hacia otro punto significa cambio. O sea, y quiero destacarte antes de hablar de tus primos, o del primo de tu abuelo, que si nosotros no estamos caminando, el camino significa que yo estoy tomando posiciones distintas, o sea, cuando hago un paso yo estoy en un lugar distinto al que estuve antes. Correcto. Eso significa un cambio. Decisiones y ejecución. Decisiones y ejecución, decisiones y ejecución. La iglesia está hecha para una iglesia viva, vive en constante movimiento, porque el poder de Dios está ahí. Si no hay poder, está estática. Por lo tanto, yo me tengo que replantear como líder, me tengo que replantear si somos iglesia o no somos iglesia, si no estamos en movimiento. Y tengo que entender, y para eso hay que tener un liderazgo claro con el equipo visionario, etcétera, para poder movilizar a todos los demás hacia el lugar donde Dios quiere que vayamos. O sea, lo que tú estás diciendo con eso es que el que sabe a dónde va siempre tiene quien lo siga. O sea, yo tengo que tener una visión clara, yo como líder, para poder empujar y ayudar a salir hacia adelante. Tengo que tener claro el propósito de Dios para la iglesia. Eso, número uno. Y entonces tengo el mapa ahora y ahora yo tengo que con el liderazgo, porque no estamos hablando de liderazgo de empresa, estamos liderando el liderazgo con el poder de Dios y la influencia que Dios me da para impactar a otros. Para impactar a otros, en base al evangelio los movilizo hacia el lugar donde Dios quiere que vayamos. Y ahí siempre va a haber resistencia, etcétera, pero el punto es no perderlos ni sacarlos, sino que las personas puedan entender el propósito de Dios. Si yo creo que soy líder y nadie me sigue es porque estoy dando un paseo nada más. Soy turista. Claro, soy un turista. Ahora, si yo soy un líder espiritual, como ya habíamos hablado, porque acá tenemos que poner que todos los capítulos van encadenados, ¿no? Todos los conceptos. Si yo soy un líder espiritual y estoy llevando a la gente a Dios y al lugar donde Dios quiere, el poder de Dios va a ser la influencia que yo voy a tener para los demás para ir moviéndolos a todos. Y Arnaldo, lo que Henry está mencionando es bien importante, porque sí, va a llegar el momento donde vamos a tener que lidiar con resistencia o con la gente que no saben implementar, pero es que es vital que entendamos que en el proceso de mapa, cuando estamos delineando no solamente la visión, la misión, sino las estrategias, cuando hablamos de estrategias no es solamente decir qué es lo que se va a hacer, es que una buena estrategia determina quién lo va a hacer también y con quiénes lo va a hacer.
Entonces, el liderazgo necesita que gente lo siga, pero el liderazgo también necesita organizarse para reclutar personas. Eso. Y para que esas personas puedan integrarse a lo que se está haciendo. Entonces, lo que Henry está mencionando es vital, porque en el proceso de implementación se requiere y se necesita liderazgo, porque va a haber que hacer muchas cosas. Hay que organizar calendarios, hay que organizar planes, fechas, hay que comenzar a poner deadlines, hay que comenzar a hacer muchas cosas y eso requiere liderazgo. Y el líder tiene que saber que solo no lo puede hacer y que necesita no solamente compartir esa visión, esa misión, esa estrategia, sino ahora tener gente que lo siga y reclutar también personas para que las personas vayan comprando y comiencen a ser parte de estos nuevos procesos. En ese paso y inicial estamos hablando que lo que más se necesita en el proceso de implementación inicialmente es comenzar a contagiar a otros. Comenzar a contagiar con esa misión. Liderazgo. Liderazgo. El líder Contagia. genera cambios y tiene influencia. Si yo no tengo influencia, no puedo generar ningún cambio. Ahora, cuando yo soy líder, genero cambios. Si no genero cambios, no voy de un punto A al punto B, al punto B, al punto C. Entonces yo soy meramente un manager o un gerente. El gerente administra nada más. Por eso hay muchas iglesias que tienen, los líderes son gerentes. Hagámoslo de siempre, como siempre, con el calendario de siempre, y llenemos calendario, hagamos esto, lo otro. Pero no hay nada, la iglesia sigue, vos vas hoy y vas dentro de 20 años y la iglesia es exactamente la misma. Exactamente la misma. Con menos gente, porque cuando tú no hay proceso de liderazgo, no hay cambio, lo que estás haciendo es una crónica de una muerte anunciada. Punto. Y el liderazgo necesita ejercer su influencia, necesita ser el que está al frente de organizar, de reclutar y todo lo demás, pero el liderazgo es el que va a estar también responsabilizado de comunicar este mapa ahora con toda la iglesia. Entonces, hay un rol bien importante del liderazgo en esta fase de implementación y es la de comunicar ahora a todo el mundo y de tener la claridad suficiente para explicarle a todo el mundo, gente, mire, nosotros estamos aquí, queremos llegar acá. Nosotros somos esta iglesia, esta es nuestra realidad, pero nosotros creemos que por la gracia de Dios, Dios nos llamó a hacer esto y Dios nos da ahora esta oportunidad y esa importancia de clarificar las cosas, de clarificar la realidad y la ruta hacia dónde vamos es vital en todo el proceso de implementación, no solamente al principio. Esto no se puede tomar como una reunión y ya. No es un día que tú explicas y ya después te olvidaste. No, tiene que ser un proceso constante de comunicación y hacemos un evento y hay que volver a comunicar y a clarificar las cosas y es un proceso, no es solamente un paso, es algo que hay que hacer continuamente. Eso, el liderazgo tiene que tomar responsabilidad, tiene que ejercer su influencia, ya hablamos de que debe ser un liderazgo espiritual, debe tener la claridad y estar todo el mundo unido en que esta es la dirección hacia donde vamos, estas son las estrategias y tiene que tener la capacidad de poder comunicarlo claramente para que las personas sepan, porque muchas veces, y ahora entramos un poquito en aspecto de resistencia, la resistencia viene no porque la gente no quieran o no estén dispuestos a aceptar el cambio, es que no se aclaró, no se fue explícito, no se explicó qué es lo que se desea hacer. Entonces, ante lo desconocido, la gente prefiere lo conocido aunque sea malo, como dice el refrán. Sí. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí. Igualmente siempre va a haber resistencia, siempre. Siempre va a haber resistencia porque todo movimiento de cambio genera resistencia. El cambio ya es una resistencia. Siempre, el cambio es resistencia. Dice un autor que la resistencia es el resultado natural al cambio. Sí. Y lo que estaba diciendo recién Abdiel, que para mí es muy importante, es en todo este proceso de ejecución, de implementación, hay un proceso paralelo, constante de educación. No se puede hacer nada sin educar. Para mí el líder, una de las funciones primordiales del líder es la educación. Es tener el sustento claro, filosófico, claro, a por qué vamos hacia dónde vamos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y tener claro siempre el objetivo principal. Del objetivo principal que no es nuestro, es el de Dios y que nosotros tenemos que incluir gente. Yo escribí algo acá que no sé si lo pensé yo o quién lo pensó, pero lo tengo escrito de una vez. Lo pensaste tú. Lo pensé yo. Vamos a poner que el liderazgo no se construye de buenos intentos, se hace con acciones decididas, con personas deseosas de aprender
Ujú, y con la capacidad de influir sobre otros. ujú, O sea, y se tienen que dar toda esa combinación de cosas. Les pongo un ejemplo. Eh, Hay una iglesia que no voy a comentar, pero que me tocó estar mucho tiempo ahí. Y había que hacer profundas transformaciones para no perder más gente, para poder potenciar lo bueno que tenía, pero también para poder... Y entonces nos dimos cuenta que había que, por ejemplo, cambiar toda la liturgia para llegar a eso, para cambiar toda la liturgia. Nosotros nos dijimos, bueno, desde mañana se saca esto, se pone esto, viene este, no. Nos dedicamos un año a dar los sustentos filosóficos con un grupo, con el otro, con acá, con allá, etcétera. Mostrar que había conflictos internos que tenían a visiones culturales. ¿Cuáles eran esas visiones culturales? Estaban los modernos, que son más estructurados, más rígidos, más institucionales, etcétera, y los posmodernos, que son más individualistas, más relativistas, etcétera, etcétera, que estaban conviviendo en un mismo ámbito, pero no lograban fusionarse en los ámbitos donde vos estás estudiando la palabra y todo, porque uno querían meramente, son estructurados y los otros son audiovisuales, los otros no querían mucha... Entonces tuvimos que generar dos tipos de culto. Esos dos tipos de culto, uno era más dirigido para modernos, pero simplificándolo, no con todos los elementos Sí. que el moderno generalmente es conservador. No, entonces, y el posmoderno con una producción audiovisual y vaya acompañando el mensaje. Para hacerlo, quedaba la escuela sabática en el medio, que casi no venía nadie a la escuela sabática. Para hacerlo nosotros tuvimos que trabajar filosóficamente, pero también tener un plan claro de cómo se iban a hacer las cosas, desde cuándo se iban a hacer las cosas, cómo se iban a hacer las cosas, quiénes eran los responsables para hacer las cosas. Y todo ese proceso duró un año. Ahora, cuando llegó ese año y empezó todo, vos fíjate, la escuela sabática que antes venían, pongámosle 150 personas, pasaron a venir 600, 700 personas. Porque estaban los modernos que venían acá, que estaba lleno, y entonces se quedaban con su familia acá, se potenció la escuela sabática, y los posmodernos quedaban para más tarde. Todo esto generó una revolución. No significa que eso era... Después había que seguir y seguir. Y hoy esa misma iglesia tiene otra cosa totalmente distinta, porque no necesariamente el cambio es hacer un cambio para que ese cambio se quede. Eterno. Porque si no, dejamos de liderar un proceso. Y de movernos. Y de movernos, y de evaluar, y de ver cómo hacer para seguir estando vigentes y para seguir cumpliendo con el propósito y con el objetivo. Eso nosotros tenemos que tener claro. Liderazgo no es solamente tener una visión, sino la capacidad para ejecutarla y llevar con la influencia que tenés a otros esa ejecución. Si es visión sin ejecución, es meramente un sueño. Arnaldo, justamente para los amigos y beneficio de los líderes que están escuchándonos, en el proceso de implementación se necesita liderazgo. Gente que tomen la responsabilidad de decir, vamos a avanzar. Se necesita cabeza. Un cuerpo no puede caminar sin cabeza. Y el liderazgo es vital. El liderazgo necesita ser claro. Y en ese proceso de claridad necesita, como parte de la estrategia de implementación, tener estructuras educativas y tener procesos educativos para que la gente sepa por qué nos estamos moviendo del 1 al 2 y del 2 al 3. Entonces, muchas veces el cambio se ve afectado en muchas iglesias, en muchas congregaciones, porque queremos fabricar un cambio de microondas. Queremos hacer un cambio en 2 días. Y una iglesia que tiene 20 años perdiendo miembros, una iglesia que se ha envejecido, que tiene poca relevancia, que tiene poco dinero, que tiene pocos recursos, queremos que en 2 meses nosotros le vamos a hacer todo el cambio del cambio y le cambiamos el culto y entonces rápido lo que tenemos es una resistencia de gente que por 30 años, 40 años hicieron eso, que ahora de momento no le gusta y tampoco entienden por qué se está cambiando. Entonces, por eso es que es importante haber hecho el proceso. Si usted evaluó, si usted creó un equipo y si usted diseñó un mapa, cuando usted va a hacer el proceso educativo, usted puede explicar todo lo que se hizo. Y ahora tiene datos, tiene información, ahora tiene respuestas, tiene porqués. Estamos haciendo esto por esta razón. Entendimos que en la Biblia se nos enseñó esto, se nos enseñó esto. La Biblia dice que la iglesia debe ser así, no debe ser así. Entonces, nosotros comenzamos a descubrir cosas a veces o que sabíamos y habíamos olvidado,
o que no habíamos prestado atención, y la gente con claridad, con educación, comienza a abrirse y comienza a hacerse más disponible a los procesos de cambio. Y termino con esto rapidito. En una de las iglesias que me tocó pastorear, yo sabía que había una necesidad de hacer cambios bien grandes. Y como Henry, yo dije, yo necesito hacer primero un proceso con la gente. Y me tomó después que hicimos la evaluación y todo lo demás, me tomó casi un año con el liderazgo. Al punto de que sábados por la tarde yo reunía a los ancianos en mi casa y leíamos un libro, estudiábamos, orábamos juntos y hablábamos de distintas cosas. Con la Junta comenzamos a tener reuniones que no eran solamente para discutir un permiso para aquí, dinero para este departamento, el programa de aquí de jóvenes o de las mujeres, no, reuniones para nosotros capacitarnos y para juntar las cabezas de nosotros y repensar algunas cosas. Y ese proceso educativo con los líderes, antes de hacerlo con toda la iglesia, nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo con los líderes primero. Y cuando hicimos ese proceso con los líderes primero, entonces nos sentimos listos de decir, ok, ahora podemos ir a la iglesia. Pero cuando fuimos a la iglesia a hablar, a explicar los nuevos procesos de implementación, la ejecución, todo lo demás, ya no era yo solo hablando. Ahora eran todos los líderes haciendo coro. Ahora todos estábamos en una misma página. Ahora todos entendíamos el porqué. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso es vital que en el proceso de implementación no solamente se delineen bien las estrategias y cómo las vamos a ejecutar, calendario, deadlines, presupuesto, todo lo demás, pero también ese proceso educativo que va a ir acompañando todas estas estrategias. Una de las cosas que nosotros estamos encontrando en el proceso de implementación es gente que no quiere pagar el precio del cambio. O sea, encontramos líderes que a todo el mundo le quiere decir que sí. Y para generar un cambio, no puede ser que sí a todo el mundo. Hay que definir, ¿verdad?, en el mapa, definir en la evaluación, bueno, esto es la necesidad de la iglesia, por aquí queremos ir. Y siempre en esa resistencia vamos a ver personas, por ejemplo, yo estuve de pastor en la iglesia de los peregrinos y teníamos un formato en la plataforma, en la estructura también, y era prácticamente el diseño original de la iglesia. Cuando decidimos ya con todo el proceso de evaluación hacer ese cambio, eso fue prácticamente como un vaso de agua fría para mucha gente que tenía un cariño especial por ese diseño específico. Pero cuando le mostramos cuál es lo nuevo que se quiere hacer, el porqué de eso nuevo, cómo va a beneficiar a todo eso. Esos son procesos educativos. Ese proceso educativo, cuando le enseñamos eso a la iglesia quedó encantada. Y la iglesia, cuando es bien educada, cuando es bien informada, también la iglesia financia ese sueño. Entonces, muchas veces y lo lindo no solamente lo financia, es que financiar es solamente el símbolo de que están apoyando el proyecto. Entonces, lo importante del proceso de implementación es que cuando la gente ve claridad, la gente sigue la claridad. Arnaldo, la gente sigue la claridad. Cuando tú le explicas a la gente y la gente es educada y la gente ve algo más de lo que estaban viendo, la gente va a estar dispuesta a hacer su plan, su proyecto también. Y eso es lo que tú deseas, porque una implementación donde solamente tú tienes 1 o 2 llaneros solitarios tratando de hacer todas las cosas, simple y sencillamente no va a funcionar. Y algo que mencionó el pastor al principio, antes de darle el momento, el pastor mencionaba el hecho de que cuando la iglesia entiende que esa visión, que ese cambio es espiritual y que va a haber un beneficio espiritual. O sea, yo voy a tener nietos, yo tengo hijos. O sea, yo quiero que mi generación que viene, que es mi familia, que es mi sangre, también sea ministrada en ese aspecto, Pastor Barrios. Iba a resaltar eso. No estamos hablando del liderazgo empresarial ni del liderazgo humano. Estamos hablando del liderazgo dentro de un ámbito donde tenemos que cumplir los propósitos de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, inmediatamente el poder de Dios está. Si hay poder, hay movimiento, hay vida. Entonces, cuando yo me quiero quedar estático es porque hay un interés personal por encima del interés de Dios. Y ahí viene el gran conflicto. Entender, y sabes que como finalmente, y perdón que yo ahora voy a decir algo muy religioso, pero que tiene que ver con todo esto, no hay movimiento si no hay discipulado. Los procesos educativos son de discipulado también. El líder espiritual cuando educa está siendo discipulado, está más
llevando más influencia para... Ahora, Está cuando, modelando el discipulado. exacto. Ahora, cuando se entiende el evangelio, cuando se entiende el evangelio, se entienden los procesos de discipulado que son de relacionamiento. Los procesos de relacionamiento son dinámicos, son vivos, no son estáticos, porque las personas cambian todos Ni los son días. permanentes. Hoy no sos igual que el de ayer, él Sí. no es igual. Entonces nos estamos relacionando continuamente y tenemos que buscar cómo hacer para que todos podamos entender a Dios en las etapas que la iglesia y que cada los individuos y que cada grupo etario está viviendo. Entonces, en ese proceso de relacionamiento y de discipulado, nosotros no perdemos de vista el objetivo y entonces siempre vamos a estar en movimiento. Si hay resistencia, la resistencia puede ser de gente sincera que todavía no entendió el evangelio y no entendió el proceso de discipulado, y nosotros tenemos que volver siempre a las bases. Cuando desde el púlpito el evangelio y el amor de Dios y la gracia, el perdón, etcétera, es levantado inmediatamente cuando constantemente, que hay coherencia en el púlpito, yo voy a entender cuál es el proceso de discipulado. Cuando entiendo el proceso de discipulado, entiendo el modelo de iglesia. El modelo de iglesia no es estático, es un modelo dinámico. No es como la persona moderna que prioriza su cultura y decir, no, yo quiero siempre lo mismo porque así se hizo de forever and ever. Y tampoco es como el postmoderno, que es, a mí hagamos lo que me gusta porque si no me gusta me voy. No, vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Y que lo incluya a todos. Y entendiendo eso tiene una fuerza muy grande, porque el liderazgo no hagamos cosas porque tenemos que hacer cosas, no, hacemos cosas porque tenemos el propósito claro. Amén. Queremos ganar uno más. Arnaldo, Eso es así. mira, el mayor de los maestros y el mejor de los ejemplos de cómo hacer un proceso de implementación lo dio Jesús. Mira lo que hizo Jesús. Jesús vino. Jesús por 30 años vivió entre nosotros. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él había hecho todas las evaluaciones, había definido la realidad de dónde estaba el ser Conocía a humano todo el mundo. y nadie podía decirle que Él no lo sabía porque Él había estado viviendo entre ellos. Jesús crea un equipo. Jesús crea un equipo. Visionario. A partir de ese equipo, Jesús comienza con ellos a definir el mapa. Y Jesús comienza diciéndole, os fue dicho, mas yo os digo. Y Jesús comienza ahora a definir el mapa. Pero mira qué interesante. En el proceso del ministerio de Jesús, Jesús comienza a implementar cosas. Pero los procesos de implementación de Jesús, las ejecuciones de todo lo que Jesús hizo, siempre fue acompañado de procesos educativos, en privado y en público. Jesús daba la parábola, pero después se sentaba con los discípulos y le daba una explicación más profunda que lo que le había dado a la gente. Se sentaba a comer con ellos y les decía, mira esto otro. Comenzaba a aclararle conceptos a ellos. Cuando los discípulos fueron enviados con los 70, los discípulos ya tenían un modelo porque habían no solamente visto la ejecución, sino habían sido educados en ese proceso constante. Era un toma y dame todo el tiempo, todo el tiempo. Aun cuando Jesús muere y resucita y los envía, ellos tienen un modelo claro y ellos comienzan a repetir el modelo. Y ahora comienzan a integrar otras personas y ahora no hacen ministerio solo y ahora de los 12 vemos 120 allí en el aposento alto y de esos 120, 3,000 y de esos 3,000 comienza ese proceso natural de multiplicación. ¿Por qué? Porque hubo en ese proceso de implementación una combinación de ejecución con procesos educativos. Ejecución con procesos educativos. ¿Hubo resistencia en el proceso? Sí hubo resistencia en el proceso. ¿Van a haber momentos de resistencia en estos procesos? Claro que sí. ¿Qué es lo que como líderes debemos hacer con eso? Ser flexibles. Nos damos cuenta, yo me di cuenta que antes de tirar todo el proyecto con la iglesia, yo tenía que invertirme con mis líderes primeros. Porque si mis líderes no estaban claros y no estaban en la misma página, la iglesia no iba a estar clara. Entonces yo tuve que ser flexible con mi plan, estirar un poquito más el tiempo, cambiar un poquito las estrategias para poder implementar algo un poquito más sólido. Tienes que ser paciente, hay que ser paciente. No todo el mundo va a avanzar a la misma velocidad. Así que la resistencia muchas veces es que alguien va a una velocidad diferente. ¿Sí? Y muchas veces también se necesita firmeza. Cuando todo el equipo, el equipo visionario, los líderes están en una misma página, ya el peso del pastor en este caso o del líder que está al frente de eso
ya no es solamente de él todo lo que está pasando. Ahora somos un grupo, un equipo, una familia que estamos avanzando juntos. Y cuando todos estamos de acuerdo, tenemos que avanzar juntos. Y eso puede ser que de momento alguien no necesariamente esté de acuerdo. Pero la Biblia dice que Pedro y Pablo y Silas y el otro, de momento tuvieron que trabajar en equipos diferentes, pero siguieron trabajando. Entonces no podemos tomarlo personal, no podemos nosotros matarnos entre nosotros mismos. Simple y sencillamente necesitamos estar claros de dónde vamos, hacerlo juntos, ser flexibles, ser pacientes, pero avanzar, no detenernos, porque no podemos detenernos, no podemos cruzarnos de brazos, no, tenemos que avanzar, tenemos que seguir avanzando, porque si no, entonces se pierde de vista el objetivo que se quiere lograr. Finalmente, el proceso educativo consta de dos cosas: información, conocimiento, y segundo, desarrollo de habilidades. Yo puedo informarte a vos cosas, pero si yo no te doy la posibilidad de que desarrolles las habilidades, entonces, te estoy amarrando. Es entrenamiento, eso es entrenamiento también. Y entrenamiento. Y descubrir, y acá voy a hacer una cosita que como estamos terminando, voy a terminar algo con que peguen una bomba y nos vamos. Y fíjense, Dios nos dio dones. Dones. El líder tiene que saber descubrir esos dones. Esos dones se aplican ministerialmente, no departamentalizadamente. Si nosotros tuviéramos iglesias que nos manejáramos por los dones y ministerios con un propósito común y superior a cada uno de los ministerios, nosotros no tendríamos los problemas que tenemos ahora, porque nosotros estamos departamentalizados, entonces nosotros decidimos, maneja este año este departamento, este otro, y ese departamento divide. Aunque no tenga los dones. Claro, aunque no divide y frena, porque cada uno hace lo que quiere y tiene sus propias cosas y rena calendario. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir como la iglesia como equipo. Como equipo, un equipo ministerial que tiene dones distintos, pero que vamos caminando juntos al mismo objetivo. Y ahí el poder del Espíritu está, porque el que da el don es el Espíritu. Y, Arnaldo, solamente para que las personas no pierdan de perspectiva, la implementación es parte de una fase. La gente piensa que el cambio es solamente implementación. No, la implementación es una fase dentro de un proceso que es más amplio. Y cuando lo vemos así, le tenemos un poquito más de paciencia al proceso de implementación. Bueno, señores, después de estos bombazos, cerramos. Como fuetazo, como ese fuetazo santo. Cerramos el capítulo de hoy, pero queremos seguirle animando a que usted sea parte de los capítulos que restan de nuestro podcast de Cambiar o No Cambiar, para que pueda entender ya dónde estamos. Estamos ya en el proceso de comenzar a hacer cambios reales e implementación real, pero todavía nos falta más. Cómo ahora vamos a navegar en ese proceso de implementación, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Gracias por compartir con nosotros hoy. Compártalo con sus amigos para que ellos también se enteren de cómo poder ser bendición en su iglesia. Gracias, Pastor Barrio. Gracias, Pastor del Toro. Nos vemos en la próxima, en otro capítulo más de Cambiar o No Cambiar.